Dios, y para los que pues no he podido llegar a su campo, ¿verdad? Saludarle. Un fuerte abrazo para usted con todo mi amor sincero y gracias por su atención en esta mañana. Es mi responsabilidad en este momento, dijo el apóstol Pedro allá en Primera de Pedro capítulo 4 verso 11, que si alguno hable conforme a la palabra de Dios, si alguno ministre conforme al poder que Dios da para que en todo sea Dios glorificado. También el apóstol Pablo le dijo allá a Tito en capítulo 2 verso 1, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. El mismo apóstol Pablo, despidiéndose de los ancianos allá en Mileto, en Hechos capítulo 20, verso 27, dijo que porque no he rehuido de anunciaros a vosotros todo el consejo de Dios. Y eso es lo que quiero en esta mañana, hermanos, cumplir con esa responsabilidad delante de ustedes. El predicar la palabra de Dios en toda su pureza. Pero también es la responsabilidad de usted que está ahí escuchando, así como los residentes de Berea, allá en Hechos capítulo 17, verso 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Berea, porque recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Y por eso es la responsabilidad tanto de quien habla como también de quien escucha. Los residentes en Berea, después de escudriñar las escrituras, comprobaron que lo que el apóstol Pablo les predicó era la palabra de Dios. Y por eso dice más adelante, versos 12 en adelante, dice que muchos de ellos creyeron, llegaron a obedecer la palabra que se les predicó. Y en esta mañana quiero que hablemos de un tema fundamental, hermanos. Dice Lucas capítulo 11, verso 28, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Lucas capítulo 11 verso 28, nuestro Señor Jesucristo cambió el enfoque bajo el contexto que ahí sucedía. Recordemos en ese momento hubo una mujer que exclamó, gritó y dijo, bienaventurados los pechos que te amamantaron y el vientre, ¿verdad? O aquella mujer que te tuvo en tu vientre. Jesús cambió el enfoque y más bien dijo, bienaventurados son los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y es por eso el tema en esta mañana, los beneficios de la palabra de Dios en nuestra vida, los beneficios. Y cuando hablamos nosotros de beneficio, me estoy refiriendo al bien, el bien que nos hace a nosotros la palabra de Dios. ¿Qué mejora o qué cambio nosotros experimentamos en nuestra vida a través de una obediencia completa a la palabra de Dios? Y vamos a estar hablando entonces con respecto a ello. Antes de eso es necesario entender algo. Es necesario entender que lo que nosotros tenemos acá en nuestras manos, los que tenemos la Biblia en nuestras manos o el dispositivo móvil donde estamos viendo la Biblia, esos 31.102 versículos que consta el Antiguo y Nuevo Testamento, no es palabra de ningún hombre. Por eso en 2 de Timoteo capítulo 3 verso 16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios con la finalidad de instruirnos, de capacitarnos, de formarnos para toda buena obra. Esta frase inspirada por Dios quiere decir que ha sido dada por el aliento de Dios. Por eso en 2 de Pedro capítulo 1 versos del 19 al 21 dice que tenemos la palabra profética más segura, porque ninguna profecía de la escritura es de voluntad humana, sino que santos hombres de Dios hablaron siendo llevados o movidos por el Espíritu Santo. Por eso es que debemos de estar atentos a la palabra de Dios. El apóstol Pablo llamó a esto ahí en Primera de Corintios capítulo 2 verso 13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino las que son enseñadas por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios,
hombres, hermanos, como usted y como yo, que cometieron sus pecados, sus errores, pero que entendieron la necesidad y la urgencia de obedecer el Evangelio, dispusieron su tiempo, su cuerpo, sus fuerzas y todo lo que Dios les había dado para dejarnos escrita, hermanos, su palabra. Y es por eso que ella es beneficiosa, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, según lo que nosotros leemos en Hebreos capítulo 4, verso 12, y más cortante que toda espada de dos filos, hermanos. Ella penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y ella discierne las intenciones de nuestro corazón. La palabra de Dios, la Biblia, hermanos, las sagradas escrituras, no es como leer cualquier libro, hermanos. Es la palabra de Dios y ella ha sido dada con un propósito para nuestra vida. No ha sido dada para tenerla solamente abierta en una mesa o andarla en nuestro bolsillo, sino ha sido dada para que nosotros seamos totalmente fortalecidos, renovados, restaurados y tengamos promesas en medio de las circunstancias que vamos a enfrentar en nuestra vida, para que nosotros, a través de la confianza y seguridad en la palabra de Dios, resistamos con perseverancia, porque lo que Él ha prometido, Él lo va a cumplir. Y vamos a ver dos aspectos, hermanos, del beneficio de la palabra de Dios en nuestra vida. El beneficio en la transformación del pecador, cómo la palabra ayuda a transformar un pecador y cómo la palabra nos ayuda a mantenernos 0 millas, hermanos, sin pecado en nuestra vida. Esto es algo posible, hermanos, en nuestra vida. Y al ver nosotros, hermanos, este primer punto, nosotros observamos el beneficio de la palabra de Dios en la transformación del pecador. Y antes de ello, hermanos, sin la palabra de Dios, nosotros no pudiéramos darnos cuenta de nuestra presente condición delante de Dios. Y para nosotros entender cuál era la presente condición delante de Dios, eso únicamente a través de la palabra de Dios. Por eso es necesario entender qué es el pecado. Para entender el beneficio que tiene la palabra, debo de entender qué es el pecado. Primera de Juan capítulo 3 verso 4 dice que el que comete el pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces el pecado es infringir la ley de Dios. Romanos capítulo 14 verso 23 dice que todo lo que no procede de fe es pecado. En Romanos capítulo 12 habían circunstancias que estaba pasando entre el pueblo de Dios. Se juzgaban entre ellos por lo que comían. Por eso en Romanos capítulo 14 verso 1 el apóstol Pablo le dice que reciban al hermano débil, ¿verdad?, en la fe, pero no para estar contendiendo entre opiniones. Si puedo comer esto, si no puedo comer lo otro, son cosas de opinión. Dejen de estarse juzgando entre ustedes en cosas que son de opinión. Más bien les dice en Romanos capítulo 14 verso 19, no se juzguen por las cosas que son de opinión, sino busquen lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Romanos capítulo 14 verso 19. Por eso es que llega a la conclusión en el verso 23 que todo lo que no procede de fe es pecado, porque la fe se utiliza en el Nuevo Testamento como una confianza en Dios, una seguridad en Dios, pero también una obediencia completa a la instrucción de Dios. Por eso en Hebreos capítulo 11 verso 6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Esto es, sin una instrucción de Dios nosotros no pudiéramos agradarle a Él. Nosotros tenemos instrucciones claras de lo que cada primer día de la semana nosotros debemos de hacer: conmemorar la muerte, sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo al participar de los elementos.
tenemos que apartar según hemos sido prosperados, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Segunda de Corintios capítulo 9, verso 7. Tenemos una instrucción. Ya si el edificio pues es alto o si es blanco, eso es una opinión. Entonces el estarnos juzgando por opiniones es pecado delante de Dios. Santiago capítulo 4, hermanos, verso 17, dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y bajo el contexto de Santiago capítulo 4, únicamente en el capítulo 4, ¿qué es hacer pecado según Santiago? Bueno, es estar pidiendo cosas que no van de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Qué es pecado? ¿O qué es hacer lo bueno? Recordemos Santiago 4:17, que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Qué es hacer lo bueno? Es acercarse a Dios para que Él se acerque a nosotros. Quiere decir que si yo no me estoy acercando a Dios, estoy en pecado, estoy lejos de Dios. Y recordemos que esta carta de Santiago está escrita a las 12 tribus de la dispersión, está escrita a hermanos, está escrita a la iglesia, hermanos, general. Entonces, si nosotros no nos estamos acercando a Dios, estamos en pecado. ¿Qué más es hacer lo bueno? Bueno, en Santiago capítulo 4 dice, el hacer lo bueno es no ser amigo del mundo. Por eso en Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Entonces hacer lo bueno es ser amigo de Dios y dejar el mundo a un lado, dejar las tradiciones, dejar el mundo. ¿Qué es hacer lo bueno según Santiago? Verso 6, pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los que son humildes. ¿Qué es hacer lo bueno? Someterse a Dios, resistir al diablo y Él huirá de vosotros. ¿Qué es hacer lo bueno? Acercarse a Dios y Él se acercará a vosotros. Y los pecadores, dice, limpiad vuestras manos. Y los de doble ánimo, dice, son inconstantes. Quiere decir que una persona, o vamos a reducirlo más específico, un cristiano que lleva una vida de doble ánimo, un día sí me congrego, un día no me congrego, un día sí leo la Biblia, otro día no la leo, un día estoy orando, otro día no oro, es un hermano de doble ánimo. Y un hermano de doble ánimo es inconstante, está en pecado delante de Dios. Por eso es que no solamente aquel que no ha obedecido puede estar en pecado, sino también aquel que no lleva una vida fiel delante de Dios porque no está haciendo lo que es bueno según lo que el autor inspirado Santiago nos enseña. Por eso en Proverbios 24, ahí me equivoqué, es 24:9. Proverbios 24:9 dice que el necio en su corazón, dice que el pensamiento del necio, en su corazón dice que no hay Dios. Una persona necia es aquella que sabe lo que tiene que hacer y no lo hace, sigue en la misma actitud, sigue en la misma forma y en la misma manera de vivir. Y todo eso para nuestro Dios es pecado, hermanos. ¿Cómo nosotros nos damos cuenta de ello? A través de la lectura de la palabra de Dios. En Romanos capítulo 6, verso 23, la Biblia nos enseña que la paga del pecado es muerte, más la vida o la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús nuestro Señor, o Señor nuestro. Entonces, cuando nosotros leemos la palabra o nos predican la palabra, nos damos cuenta de cuál es mi condición
delante de Dios. Si yo estoy infringiendo la ley de Dios, su palabra, si yo no me estoy acercando a Él, si llevo una vida de doble ánimo, si sé que debo de hacer el bien y no lo estoy haciendo, estoy en pecado. Pero gracias debemos de darle a Dios porque Él se ha placido demostrarnos quién es Él y qué es lo que nosotros debemos de hacer para salir de esa condición. Porque el contraste del hombre que está en pecado, que está muerto en vida, el contraste de eso es que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Por eso es que el evangelio, hermanos, es positivo. Siempre es para mejorar, siempre es para nuestro bien, siempre es para nuestro desarrollo y nuestro crecimiento espiritual. Pero el texto ahí dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo. La pregunta es, ¿cómo yo me puedo dar cuenta de que estoy en Cristo? Únicamente a través de la palabra de Dios. Primera de Juan capítulo 5 verso 13, la Biblia nos enseña que nosotros podemos saber cuál es nuestra presente condición delante de Dios. Ahora, ¿cómo yo puedo estar en Cristo? Bueno, únicamente puedo estar en Cristo cuando oigo lo que es el evangelio. Por eso es que la fe nace en nuestra vida cuando nosotros oímos la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Entonces, cuando yo escucho el evangelio, yo empieza a crecer la fe en mi vida, la confianza y la seguridad en la palabra de Dios y en las promesas que Él nos ha dado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero no solo eso, sino también cuando creo. Por eso allá en Juan capítulo 3 verso 16 dice la palabra de Dios que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto quiere decir que cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, por eso en Juan 3:17 dice que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. ¿Ven lo positivo? En primer lugar, estamos viendo el beneficio de la palabra de Dios en la transformación de aquel hombre que está en pecado, ya sea aquel que no ha obedecido el evangelio o aquel que lo ha obedecido pero anda inconstante, no se ha desarrollado y no ha crecido. A través del escuchar la palabra de Dios va a crecer la fe en mi vida para dar buenos frutos, pero también me va a llevar a la voluntad, al creer, esto es al obedecer. Pero no tan solo eso. En Hechos capítulo 3 verso 19 la Biblia nos enseña que cuando hay un arrepentimiento vienen de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Por eso ahí en Hechos 3:19 dice: arrepentidos y convertidos para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. El arrepentimiento es un cambio de mente, un cambio de dirección, una nueva forma, una manera de vivir, reconocer mi condición. Y eso es lo primero que uno debe de entender. ¿Cuál es mi condición? Bueno, soy un pecador, he fallado delante de Dios, por eso necesito ser transformado. ¿Cómo me di cuenta? A través de la palabra del Señor. Pero no tan solo eso, no tan solo eso. También se debe de confesar a Cristo. Y el confesar a Cristo no es como muchos lo ponen, ¿verdad? A través de hacer una oración. Porque en el Nuevo Testamento no hay en ningún lugar que a través de una oración una persona sea salva. Romanos capítulo 10 verso 13 dice la palabra de Dios: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero nosotros invocamos el nombre del Señor cuando llamamos a Cristo en nuestra vida. Nosotros invocamos a Dios cuando decimos: yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo.
y esa confesión no es para decir Cristo es mi Salvador personal y por eso yo hago esta oración para que mis pecados sean perdonados y en fin, y toda esa oración que se ha promulgado, hermanos, y que debemos de atacar con la palabra de Dios en amor, porque para la confesión es para declarar de que estoy seguro de que Jesús es el Hijo de Dios. Esto quiere decir que en Él habitó corporalmente la plenitud de la deidad, según Colosenses capítulo 2, verso 9. Y de que Él vino, murió, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. No hay nadie más que Jesús, no hay nadie más grande que Él, no hay nadie más sublime que Él. Y yo lo creo de corazón y por eso lo confieso. Pero para obtener el perdón, para venir a estar en Cristo, también necesito ser sepultado. Por eso en Hechos capítulo 2, verso 38, después de que a esa audiencia judía se le predicara acerca del Cristo, del Hijo de Dios y del Salvador del mundo, ellos dijeron, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense. ¿Para qué? Para que reciban el perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. Entonces esto es invocar el nombre del Señor. Esto es llamar a Cristo a mi vida cuando soy sepultado juntamente con Él. La palabra, hay varias cosas que entender a lo que nosotros estamos expuestos. Algunos dicen que bautismo es echar agua siendo un niño, otros pues únicamente nada más con creer en su mente de que Jesús es el Hijo de Dios y listo. Pero la Biblia nos enseña en primer lugar que el bautismo significa sumergir o zambullir en agua, y el propósito, lo que ahí sucede es maravilloso, hermanos. Se recibe el perdón de pecados y se recibe la promesa del Espíritu Santo. Aparte de eso, en Hechos capítulo 2, verso 47 dice que el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Romanos capítulo 6, verso 4 nos lo define de la mejor manera, porque somos sepultados juntamente con Él, dice, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Entonces entendemos que el bautismo es sumergir o zambullir a la persona en agua. ¿Para qué? Para que reciba el perdón de pecados. Ahora, ¿por qué en agua? Bueno, los ejemplos que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento nos demuestran de que las personas, por ejemplo, en Hechos capítulo 8, cuando Felipe le predicaba al etíope eunuco, cuando él creyó, Felipe le hizo la pregunta, ¿tú crees de todo corazón? Yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Qué hicieron? Mandaron a parar el carro y dice que bajaron a las aguas para que él fuera bautizado. Felipe y él siguieron gozosos su camino. Por eso es que el bautismo es en agua y a través de una sepultura. También el ejemplo que nosotros tenemos en nuestro Señor Jesucristo, que fue bautizado para que se cumpliera toda justicia, según Marcos capítulo 3, verso 15. No como nosotros, que debemos de ser bautizados, ¿verdad?, para el perdón de pecados. Pero aparte de eso, hermanos, para estar en Cristo también se necesita llevar una vida fiel. Por eso en Apocalipsis capítulo 2, verso 10 dice que debemos de ser fieles hasta el punto de la muerte, y yo te voy a dar la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. La fidelidad es sumamente importante, hermanos, para estar en Cristo. Usted y yo pudimos haber escuchado el Evangelio, pudimos haber creído en el Evangelio, pudimos habernos arrepentido de nuestros pecados, pudimos confesar a Cristo como el Hijo de Dios y el Salvador del mundo y ser sumergidos en agua para el perdón de pecados. Pero si dejamos de llevar una vida fiel,
no la vamos a alcanzar. Como decía un hermano allá, no se vista, porque no va a entrar, hermanos. Dios va a venir, o nuestro Señor Jesucristo va a venir por los cristianos fieles, por los cristianos perseverantes, por los cristianos diligentes, por los cristianos esforzados, hermanos. Y esa es la manera como nosotros estamos en Cristo. Cuando escuchamos el Evangelio, que es el poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree, según Romanos capítulo 1, verso 16, que consiste de la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo conforme a las Escrituras. Esto es, conforme a lo que los profetas hablaron en el Antiguo Testamento, y de esa manera yo estoy en Cristo. ¿Cómo yo me di cuenta de eso? A través, hermanos, de la palabra de Dios. Dios no habla en sueños ni en visiones. Dios hoy nos habla a través de su Hijo. Hebreos capítulo 1, versos 1 al 3. Así que, ¿qué beneficios, hermanos? ¿Qué beneficios tiene la palabra de Dios en nuestra vida? A través del oír y a través del obedecer la palabra de Dios. Y me recuerda un hermano allá en Louisville, Noé. El hermano me dice, ahí entras aparte en la fidelidad, como échele ganas. Jean Paul siempre me dice, échele ganas. El cristianismo es de valientes, el cristianismo es de esforzados, el cristianismo es de valientes. ¿Cómo nosotros vamos a lograr vencer? ¿Cómo nosotros vamos a lograr el triunfo? Por la gracia de Dios y por el uso correcto de su palabra. Segunda de Timoteo capítulo 2 verso 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, el primer beneficio, bueno, hemos visto ahí muchos beneficios, punto por punto, de la palabra de Dios en la transformación de lo que usted y yo éramos, hermanos, pecadores, o de lo que usted puede estar viviendo hoy. Tal vez usted puede estar hoy sin Cristo, sin Dios y sin esperanza en este mundo, pero Dios por medio de su palabra le está diciendo, tiene esperanza. Hoy es el día de la salvación. Y en segundo lugar, hermanos, nada más vamos a ver el beneficio de la palabra de Dios, el beneficio de no pecar contra Dios. Y así es, hermanos, la palabra de Dios a nosotros nos ayuda para no pecar contra Él. El salmista en el Salmo 119, verso 9, dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué lo va a limpiar? Con guardar su palabra. Salmo 119, 111. En mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Qué hermoso, hermanos, es la palabra de Dios. Qué beneficio tan grande. Si tan solo hacemos esto, hermanos, nosotros vamos a llevar una vida fiel delante de Dios, una vida sin pecado, una vida no dada al pecado. Vamos a fallar en el intento. ¿Quién no falla en el intento? Todos fallamos, pero no es excusa para tener la libertad para andar haciendo lo que nosotros queramos, hermanos. No, Dios nos ha dado su palabra para vencer. Tenemos grandes ejemplos de eso. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, José, un gran hombre, un excelente ejemplo de pureza espiritual y pureza moral, que fue ejemplar en su manera de vivir. Recordemos allá cuando fue tentado por esa mujer, en esa tentación, él dijo, ¿qué dijo él? No puedo pecar contra Dios, porque sabía el compromiso, y salió huyendo de ese lugar. Y muchas cosas aprendemos de nosotros de José. José, a través de esa excelencia moral, y esa pureza espiritual, vino a ser prosperado por Dios, vino a ser puesto en lugares de privilegio y nos enseñó grandes y maravillosas lecciones, como el perdón a sus hermanos que lo vendieron, que lo despreciaron.
y la prosperidad que trajo al pueblo, la prosperidad que trajo en ese lugar, pero porque Dios, hermanos, estaba con él. Nuestro Señor Jesucristo, nuestro máximo ejemplo, dice que en él no hubo pecado. Isaías capítulo 53, hermanos, léalo, un hermoso texto para leer, para tener en el corazón. Jesús nunca pecó, no hubo engaño en su boca. Primera de Pedro capítulo 2, versos del 19 en adelante. Él fue un hombre sin tacha, sin mancha, irreprensible delante de Dios, porque no pecó, hermanos. ¿Y cómo lo hizo cuando vino a ser tentado como usted y como yo, estando en el cuerpo? ¿Con qué venció la tentación? Allá en Mateo capítulo 4, Lucas capítulo 4, con 3 frases: escrito está, escrito está y escrito está. Y así es como nosotros vamos a vencer la tentación. Recordemos que en Primera de Pedro capítulo 5, 8, vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Estamos en guerra, hermanos, estamos en una lucha. Todos los días, hermanos, no podemos estar dormidos espiritualmente porque estamos en una lucha. Debemos de estar siempre armados con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, para vencer. Según Efesios capítulo 6, verso 17, debemos de tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, para poder vencer. Debemos de tomar el fuego de Dios y el martillo de Dios, según Jeremías capítulo 23, hermanos, versos del 19 en adelante. El fuego de Dios y el martillo de Dios para vencer la tentación, para vencer la procrastinación, para vencer la apatía espiritual, para vencer la indiferencia, para vencer todo lo que me esté estorbando, hermanos, para el progreso espiritual. Únicamente, hermanos, nosotros lo podemos alcanzar a través de la palabra de Dios. ¿Cómo nosotros entonces vamos a poder a tener la palabra de Dios en nuestros corazones si no la leemos? Recordemos Colosenses capítulo 3, verso 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones, enseñándonos y exhortándonos unos a otros con toda sabiduría, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo bajo la autoridad del Señor. Esto es bajo la palabra de Dios, en nuestros hogares, en la administración de nuestras finanzas, en la inversión de nuestro tiempo, en fin, hermanos, en todo, porque la palabra de Dios lo cubre todo, nos enseña para todo, hermanos. Si nosotros entonces no la estamos guardando en nuestro corazón, hermanos, usted puede andar usted puede andar la última, la nuevecita que sacaron ahí, Reina Valera, es la última, la versión 2024. Usted la puede andar así, pero si no la sabe, hermanos, esa misma la usó. ¿Quién usó la palabra para querer destruir? El enemigo utilizó la Biblia o la palabra de Dios, las escrituras en ese contexto. ¿Para qué? Para decirle o tentar a nuestro Señor Jesucristo. La empleó mal, obviamente, pero si Jesús no hubiera entendido y no hubiera tenido esos textos en su corazón, no hubiera podido responder a la falsa enseñanza que le estaba dando para lograr vencer la tentación, lo que está sucediendo hoy en día es el contraste que nuestro Señor Jesucristo enseñó allá en el Sermón del Monte. Recuerdan en Mateo capítulo 5, verso 6 específicamente: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Esto es, bienaventurados los que tienen hambre de la palabra de Dios, los que tienen hambre de toda justicia, que es la palabra de Dios, según Hechos capítulo 13, versos del 5 en adelante. Toda justicia, todo lo que es recto, debemos de tener hambre, hermanos, del libro, de que seamos considerados como en la antigüedad, hermanos, hombres del libro, que la iglesia de Cristo conozca, hermanos, la palabra de Dios, que la manejemos de la mejor manera, pero para ello se requiere inversión
inversión en la lectura, hermanos. Recordemos en Efesios capítulo 3, verso 4, leyendo vamos a poder entender. Dios nos ha dado un cerebro a todos, hermanos, y todas las capacidades, hermanos, para retener la mayor ni pensamos, hermanos, las capacidades que Dios nos ha dado para tener su palabra, pero hay que ponerle muchas ganas, hermanos, mucho amor. Y vea lo que el Señor Jesucristo dijo ahí en Mateo 5, verso 6, bienaventurados, o sea, dichoso el que tiene la palabra de Dios en su corazón, hermanos, porque vamos a poder vencer, vamos a lograr el triunfo. La palabra de Dios no es en vano, hermanos, por algo tenemos este libro. Yo prefiero el libro, hermanos. Yo no sé usted, pero yo prefiero el libro. En el libro tengo menos distracción, en fin. Pero hay muchos medios. Tengo hermanos que utilizan, tienen su tablet, ¿verdad? Donde ahí pueden acceder fácilmente hasta a uno que también no ve muy bien. Ahí amplía y puede ver la letra más grande, ¿verdad? Pero tiene que pagar para que le dejen de estar llegando anuncios. Tiene que invertir entonces. Pero sí se puede. Lo que hay que mostrar es hambre y sed de Dios. Primera de Pedro capítulo 2, hermanos. El apóstol Pedro hablando a aquellos hermanos expatriados, hermanos, de Ponto, Asia, Galacia, Capadocia y Bitinia, según Primera de Pedro 1, versos 1 y 2, hermanos, hablándoles a ellos bajo el contexto que si alguno padece como cristiano no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Les dijo, deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que por ella crezcáis para salvación. Primera de Pedro capítulo 2, versos 2 y 3. Desead, hermanos, y ese es el propósito que yo deseo alcanzar y que Dios desea alcanzar en esta mañana. Que hoy salgamos con hambre de Dios, con hambre de leer, con hambre de conocerle más a Él. El fin de todo, hermanos, el fin de la palabra de Dios, usted lo puede leer en esa hermosa oración que nuestro Señor Jesucristo hizo en Juan capítulo 17, que te conozcan a ti, el verdadero Dios, y la vida eterna. Y eso únicamente, hermanos, a través de la lectura de la palabra de Dios. El beneficio de la palabra de Dios en nuestras vidas, claro que sí, mucho. El beneficio en nuestra transformación. A través de la predicación de su palabra ha nacido la fe. A través de la predicación de su palabra hemos conocido al verdadero, al único y sabio Dios, según Juan capítulo 21, hermanos, versos 30 y 31. A Él lo hemos conocido a través de la predicación. A Él, a través de la palabra de Dios, hemos conocido nuestra condición. Estábamos en pecado. A través de la palabra de Dios hemos conocido lo que debo de hacer para ser salvo. Y la salvación se obtiene a través de la obediencia al Evangelio, siendo sumergido en agua para el perdón de pecados y recibir el don del Espíritu Santo, teniendo contacto con esa sangre de Cristo y siendo añadido al cuerpo de Cristo, hermanos, donde están los salvos. A través de la predicación de la palabra de Dios nos podemos dar cuenta cómo perseverar y cómo nos podemos mantener sin pecar delante de Dios, guardando su palabra en nuestros corazones, utilizándola en nuestro diario vivir para no pecar contra Dios. Y es mi oración que Dios nos dé la fuerza, el ánimo y la diligencia para que llevemos una vida y un servicio fiel. Si usted no es parte del cuerpo de Cristo, hoy Dios a través de su palabra le invita a que se ponga a cuentas con Él, cobre ánimo y venga a ser añadido al cuerpo de Cristo por medio de la obediencia al Evangelio. Vamos a tener un himno de invitación, vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a cantar a nuestro Dios. Si hoy usted quiere tomar esa decisión o necesita oración, puede pasar al frente mientras cantamos este canto.